Ahora se viene la charla con Mempo Giardinelli, el primero de nuestros invitados, y lo presentamos así. Mempo Giardinelli es escritor y periodista, fundó la revista literaria Puro Cuento, fue colaborador de medios gráficos como La Nación y de Buenos Aires Herald. Sus obras fueron traducidas a 30 idiomas. Escribió Luna Caliente, La Última Felicidad de Bruno Follner, Que solo se quedan los muertos, Estación Coglan, Gente Rara, Tito Nunca Más y otros cuentos, y El Manifiesto Argentino, entre otros. Su última novela es Eso nunca existió. Bienvenido, maestro. Gracias, Maquia, la verdad, un placer estar acá, un gusto. Así que a tus órdenes. Y feliz de encontrarlo en Buenos Aires por la presentación justamente de esta última novela. Una novela, digo dos líneas como para que el público que no la compró todavía, no la leyó. Una novela que plantea, creo, a ver si es la visión, la impronta que vos planteás, Mempo, que plantea una inminencia, ¿no? Una tensión de resolver en 1976 un hombre que no es un militante per se, la posibilidad de que tiene de desaparecer o de que le pase algo del estilo y de acudir a un jefe, ¿no? Que es colaboracionista. Ahora te voy a preguntar por la trama en particular, pero quería tomarme de una cosa que me llamó la atención leyéndola, que es su otro camino de contar un instante que cuenta un tiempo respecto de la novela de Constantini, La larga noche de Francisco Santis, ¿no? ¿Cómo nace esta novela? Bueno, esta novela yo la tengo en la cabeza hace mucho tiempo y la empecé varias veces. Fue una novela muy difícil de redondear para mí, porque hay mucho mío. La novela no es mi autobiografía, pero hay mucho mío, hay un compromiso. El libro que te quemaron, por vital, ejemplo. Claro. Y en realidad todo nace de ahí. En el año 76, cuando se da el golpe de Estado, el 24 de marzo, estaba a punto de salir mi novela, una novela se titula ¿Por qué prohibieron el circo?, que tardé muchos años después en publicarla, sí, en México primero. Y esta novela, ¿cómo diré? Una novela que era mi debut. Yo era muy joven y era irrumpir en la literatura en una casa muy importante que era la editorial Losada. Claro. La novela había sido contratada un año y medio antes, o sea que yo estaba todo el 75, lo pasé esperando, y en el 76 era el debut. Y bueno, y una tarde irrumpe el ejército, la policía, lo que sea, y un editor, el editor, que era un gran editor, muy querido en el medio, de él puedo dar su nombre, Jorge Laforgue, una figura emblemática de la literatura argentina de toda esa época, sí, me llamó por teléfono a la tarde, al caer la noche. Yo estaba en la redacción de la revista donde yo trabajaba 7 días, y me llamó y me dijo esas 3 frases, recibimos visitas, no me acuerdo cuál era la otra, las tengo ahí, mejor andar a dar un paseo. Claro. Con lo cual yo entendí claramente que había habido problemas y que, bueno, el país que era en ese momento, ya digamos, esto debe haber sido abril, mayo del 76, era un infierno, el país, claro, era un infierno. Claro. A mí eso me quedó para siempre como una especie de una situación muy traumática. Tardé un tiempo en salir, no es que pude salir, no tenía pasaporte, no tenía nada. Claro. Entonces, la peripecia dolorosa que fue esa época para mí, a mí se me grabó en la carne, en la piel. Bueno, yo viví 10 años en el exilio en México, no pasaron más de 30 años, yo siempre me quedé con el pendiente de que algo iba a escribir alguna vez sobre esto. Me costó mucho esta novela. Esta novela debo haber escrito fácil 3 versiones por lo menos, o 4. Mirá. Aunque es una novela breve, pero me costó mucho hacerla. Y tiene una intensidad muy grande, además. Yo creo que sí, por lo menos los hasta ahora pocos lectores que me dicen, todos coinciden en eso. Sí. La intensidad, la tensión. Exacto. Que, bueno, es lo que objetivo, traté, ¿no? Por otra claro, parte, porque en un texto de este tipo, para mí era muy importante precisamente generar en el lector una ansiedad lectora. Sí, y también hay una angustia que se siente, ¿no? Porque este hombre tiene que pactar con el diablo, en definitiva, ¿no? No se puede decir mejor que eso, exactamente.
Tampoco tampoco yo quise hacer una satanización del personaje, que en la vida real hubo otras dimensiones, otras cosas, y yo no soy quien para juzgar eso, pero en la novela yo necesitaba que este personaje fuera especialmente duro, pero que tuviera una gran contradicción, que la tiene, porque la contradicción esencial no necesariamente la tiene el que pide ayuda. También el que la da. Sino el que tiene el poder de darla o no darla. Claro. Porque ahí es donde está el conflicto. Claro, claro, definitivamente. O sos Dios. O sos el diablo. O sos el diablo, exactamente. Claro, claro. Y yo quería que la novela tuviera claramente este aspecto. Creo que lo tiene. Por lo menos hasta ahora van una docena, algo así, de lectores. O sea, la novela recién sale, claro. Todavía creo que no llegó ni a todas las librerías, ni a todo el país, pero yo estoy muy ansioso y hubo una presentación muy linda que hicimos en el Centro Cultural Borges. Fue una hermosura, realmente muchísima gente. Yo sentí que había un clima que ayudaba a que esta novela pudiera tener una buena lectoría. Y hasta ahora los comentarios que he recibido, que no son muchos, pero bueno, se van sumando, son alentadores. La verdad es que son muy alentadores. Y Mempo, estamos viviendo un tiempo en el cual la quema de libros no existe, por lo menos en nuestros países, por suerte, pero sí existen otras formas de eliminación o pretender de eliminación en nuestro tiempo, que es la cancelación, ¿no? Esta cultura de la cancelación. Pensaba un poco también en cómo dialoga aquel tiempo con en términos generales de lo que cuenta la novela, ¿no? ¿Cómo se vincula? Aquel era un país que estaba bajo estado de sitio. Sí, claro. Estaba en tensión y había bandas armadas por las calles que mataban gente. Digo, era una situación muy especial. Sí, sí. Yo creo que visto esto en perspectiva, hoy permite una reflexión que yo creo que en la novela, yo por lo menos traté de hacerla. No una reflexión en términos de sermón, sino que digamos en el transcurrir de la obra, en la evolución narrativa, y la va viviendo el personaje, ¿no? Panchito lo llamo yo, porque el personaje se llama Francisco Villafuerte. Sí. Y para mí en la escritura era como, se fue convirtiendo en una especie de amigo. Era Panchito, ¿no? Para mí era la novela de Panchito. Conviviste con Panchito. Sí, y tenía que exorcizarlo también, sacarlo de mí. Claro. Porque evidentemente hay muchas cosas que son mías, esto es cierto. Y sobre todo, para mí era muy importante trabajar y recordar 2 o 3 aspectos. Uno, el miedo. El miedo es un tema, en la literatura universal, es un tema importantísimo. Sí, pero difícil de transmitir también, ¿no? Es que uno en la literatura no quiere transmitir miedo, quiere poder mostrarlo, quiere describirlo, quiere analizarlo, quiere compartirlo de alguna manera. Otra cuestión era reconstruir un episodio, una etapa histórica de nuestro país que no fuera vista en términos de polaridad absoluta, sino que los matices son muy importantes. Es decir, el malo no es del todo malo. Claro, por supuesto. El bueno no es tan bueno. Es decir, quiero decir que hubiera... hay una humanización de esto. Y en un periodo de tanta deshumanización, como es una dictadura, como es la violencia, el secuestro, el atropello, el robo de niños, etc., ahí es muy difícil tener matices. Definitivamente. Entonces trabajé mucho sobre eso, fue un tour de force para mí. Y sí, pensaba que al ser toda obra tiene algo de autobiográfico, dicen ustedes, claro, los escritores, pero esta tiene elementos contundentes en este sentido. Entraste a la novela para exorcizar. ¿Cómo saliste de la novela? No necesariamente. Pude entrar a la novela. Yo entré a la novela porque necesitaba escribirla, porque de alguna manera había una ansiedad que se ven. Es decir, las novelas piden cancha. Claro. Los textos, los cuentos también, la poesía también. Es decir, cuando vos te pones a escribir algo es porque te está pidiendo cancha, no porque vos intelectualmente decidiste escribir esto o aquello, sino que hay una pulsión que te lleva a eso. Eso por un lado. Por el otro, había un país que yo entendía que alguna vez iba a tener que ser explicado.
¿Y quién explica mejor la vida de los pueblos si no la literatura? Vos me dirás la historia. Pero la historia, la mejor historia, las mejores historias son historias narradas, son narraciones. Sí, sí. Las que más quedan, además. Quedan y son las que ayudan a pensar. A mí me parecía importante trasladar esto. Era ambicioso el proyecto, sé que lo hice. Me enfrenté a una hipótesis muy ambiciosa. No sé si lo logré, no me corresponde a mí decirlo, pero bueno, la literatura argentina en su evolución dirá si esto queda, este libro queda o no queda, los lectores, las lectoras, es decir, acá entra un periodo en el cual un autor no tiene el menor dominio, y mejor que no lo tenga. Yo no quiero ni ocuparme de eso ni pensar de eso. Se verá. Yo he escrito libros cuando era más joven, con una expectativa. Claro. Y la vida me dio otra. Y otros textos no esperaba nada, y sin embargo hoy han sido fenómenos extraordinarios que superaron todas mis aspiraciones. O sea que uno no tiene, y es mejor así. Yo creo que, ¿sabés qué pasa? Yo diría, un escritor, un autor o autora, en realidad escribe para saber por qué escribe. ¿Y vos para qué escribís? Para saber por qué escribo. Es esa pregunta permanente. Exactamente. Es decir, la develación sobre la marcha. Y después hay un resultado que, bueno, vos tenés responsabilidad, tenés un cierto control, pero al salir a la cancha, digamos, cuando empiezan los lectores, la lectora, vos lo ves en la vidriera, y ya perdiste ese control. Y ahí la novela o el texto recorrerá su propio derrotero. Claro. El título de la novela amerita varias lecturas, ¿no? E incluso algo que pasó cuando pensamos en aquel tiempo y que continúa hoy, que es el negacionismo, ¿no? Sí, pero en este caso no va ahí. No, lo sé, pero digo, me interesa porque... Tiene que ver, sí, el texto lo puedo contar porque no desmerece la novela. El personaje que se va construyendo... digamos que en la novela hay un personaje poderoso y un personaje que pide que chiquito lo proteja. y atemorizado. Sí. El poderoso tiene, por naturaleza, siempre tiene la posibilidad de decidir la vida o la muerte. El chiquito no. Así es. El chiquito espera zafar. Es lo mejor que le puede esperar. Sí. Del mismo modo, el grande, el poderoso, es el que define si las cosas pasan o no pasan. Y hay un momento en el texto en el que Poderoso dice, es como, no lo dice en estos términos, no de memoria, pero es como si dijera, mira pibe, yo puedo ayudarte a zafar, pero esto no existió. Exacto. Es como si no hubiera pasado. Algo que en aquella época se dio en alguna situación. Después conocí algunas, sí. Claro. Así es. Algunos que en la desesperación acudieron, bueno, incluso cuando uno escucha a Estela de Carlotto, por citar a alguien, iban a hablar con los genocidas para pedirle que aparecieran sus nietos, ¿no? Por supuesto, porque lo primero que uno trata, cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier sociedad, en cualquier lugar del mundo, lo primero que una persona en emergencia procura es salvar la vida. Exacto. Salvar la vida, salvar Después vendrá la dignidad, después vendrá la libertad, pero primero salvar la vida. Definitivamente. Hay una pregunta que nos gusta repetir cuando vienen autores y autoras que trabajan sobre este tema, que es ¿para qué sirve la operación literaria en torno a la memoria? Y a este libro le puede caber la pregunta. La operación literaria en torno a... La operación literaria construye memoria. La memoria se construye de múltiples maneras, pero finalmente la memoria es un texto. La memoria es un texto. Yo voy al Museo Malvinas, puedo ver, puedo interactuar, es una maravilla el Museo Malvinas, entro, salgo, etcétera, veo la cantidad de chicos, de colegas. Bueno, ahí hay una construcción de la memoria. ¿Y para qué? Es para vivir, para que no vuelva a pasar lo que pasó. La memoria es una construcción muy plural, no hay una construcción individual. Puede haber en el caso, por ejemplo, en el caso del personaje de la novela, bueno, trata de salvar su vida, sí, está bien, es lógico y legítimo. Vos querés salvar la vida cuando estás en peligro.
Pero la memoria no sabés lo que va a pasar después. No tenés control sobre eso. Y la memoria es una construcción finalmente fáctica, que pertenece a la historia, pero donde queda es en la literatura, la que tiene, incluso vos me decías, no el cine o la tele, sí, pero van a venir después del libro. Sí, claro. No hay cine sin libro. No, bueno, pero después están los que tienen, bueno, y recuerdan y que dicen los testimoniantes, perfecto, pero no hay eso sin libro. Así es. Porque aún el testimonio de Estela o de Eve o de quien sea, son testimonios que finalmente tienen domicilio en un texto. Y lo que se va a leer con los años, las enseñanzas o digamos los cuestionamientos, lo que sea que queda para el futuro, está escrito, está en un texto. Es el texto, la vida en este sentido es un texto. Es una novela de dilemas morales también, ¿no? Fundamentalmente en el poderoso y también en el que le va al pedir. Claro, de los dos lados. Claro. ¿No? Que es un poco lo rico de la literatura, mostrar esos dilemas morales, esas contradicciones. Si tuvieras que escribir una novela sobre este tiempo que vivimos a nivel global, ¿no? Un tiempo... Esta época, esta era tan extraña, ¿no? ¿Qué tomarías? ¿Dónde pondrías el foco? Interesante, buena pregunta. La verdad es que la pregunta es mejor que cualquier respuesta que se me ocurre. Una que se me ocurre es, ¿para qué sirve? ¿Qué sería lo importante? Y lo importante de esta época es que a medida que va sucediendo y la padecemos o la mejoramos demás, lo importante es dejar un testimonio, dejar el testimonio. Es decir, porque si no dejamos testimonio no va a haber historia, no va a haber futuro. El futuro de alguna manera es una lectura del testimonio anterior. Así empieza desde la Biblia para adelante, decir, te guste, no te guste, comparta, no comparta, sea mejor o peor. Pero es eso, en realidad la literatura cumple ese rol, ¿no? Es una maravilla. Yo, sin desmedro de otras artes que respeto y adoro, pero creo que la literatura tiene esa posibilidad. También la pintura, en cierto modo, ¿no? Vos ves las grandes pinturas de Goya, o de no sé, de Rafael, y vos estás viendo, hay un testimonio. La época del mundo, de las tragedias, quedaron ahí plasmadas. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Es una pregunta, pero es mejor tu pregunta que mi respuesta. No. Mempo, gracias, un placer. No, gracias a vos, un placer mío, la verdad un gustazo.